Bueno, como vamos a iniciar la enseñanza de hoy, primeramente dándole gracias por sus vidas, por nuestras vidas, por todo. Pasamos una semana más, estamos de pie, seguimos de pie, ¿cierto? Entonces, como título hoy de la enseñanza, traigo el cuidado de Dios. Con un paréntesis, la cobertura de Dios. Para hablarle de cuidado de Dios, tengo que hablarle de ¿qué? De la cobertura de Dios y entender qué es la cobertura, de dónde proviene la cobertura. Amén. Amén. Vamos a irnos buscando un momento. Salmo 121, versículo del 1 al 8. Salmo 121, versículos del 1 al 8. Sí. Amén. Díganme amén si algo consiguieron. Amén, amén. Vamos a ver la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Versículo 1 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos bendiga, nos dé sabiduría y entendimiento. Y para, además de ser unos oidores, ser unos hacedores de tu palabra, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor. Háblanos a través de ella, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Es un salmo muy hermoso, el salmo que acabamos de leer. Unas promesas muy hermosas. ¿De dónde vendrá nuestro socorro, nuestro auxilio? ¿De dónde? De Jehová. Hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? Entonces, para hablarles del cuidado de Dios, debemos entender la cobertura de Dios. Debemos entender que la cobertura no la da un hombre, ¿cierto? No la da un ministerio, no la da una membresía o una institución. La cobertura proviene ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Para entender de la cobertura tenemos que saber qué es la cobertura. La cobertura espiritual se refiere a la protección, guía y cuidado divino que Dios brinda a sus hijos, especialmente en medio de ¿qué? De dificultades o pruebas. Esa es la cobertura ¿qué? Espiritual. Y si nos vamos al contexto natural, cobertura viene de algo que cubre, ¿cierto? Que protege. Cuando vamos bajo la inclemencia del sol, la gente ¿qué? Procura ¿qué? Usar una sombrilla, una chaqueta, o si está lloviendo, usamos ¿qué? La sombrilla también. Y cuando hablamos de cubierta, la cubierta que en los techos es una cubierta, ¿para qué? Para protegernos de las cosas externas. Ese es lo natural. Pero lo espiritual sabemos que Dios ¿qué? Nos protege. Y es una protección de ¿qué? Completa, es un cuidado completa lo que da nuestro Dios. Amén. Entonces, si nos vamos a pensar que el hombre es que nos da la cobertura, o estamos bajo la cobertura de una membresía o una institución, es una cobertura incompleta, porque esa no nos protege. El hombre no nos protege a nosotros, el hombre no nos provee, el hombre no nos va a sustentar, no nos va a fortalecer. Todo eso proviene ¿de dónde? Del Padre Celestial. Amén. Entonces, bíblicamente se menciona en la Biblia dos formas de cobertura. La palabra hebrea kiper, que se traduce como expiación en español, y significa ¿qué? Cubrir. Amén. Y la expiación es ¿qué? Pagar una deuda o purificar en el contexto bíblico. Se asocia a los sacrificios de animales y a la idea de reconciliarse con Dios. Y todos sabemos eso. Todos sabemos eso, que es la expiación, ¿cierto? Me imagino que sí, todos sabemos eso, porque estamos viviendo un tiempo de ¿qué? De la Pascua y todo eso. Viene la Semana Santa y todos debemos tener claro como cristianos
¿Qué es la expiación? Y en el libro de Levíticos, capítulo 5, podemos ver qué se refiere a la expiación en el tiempo anterior. Que cuando la persona cometía pecado, ¿qué tenían que hacer? Un sacrificio ¿de qué? De animales. ¿Para qué? Para reconciliarse con Dios. Vamos a leer Levítico 5, Amén. del 17 al 18. Dice: finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Amén. Entonces podemos ver ahí ¿qué significa expiación? ¿Cierto? Es cubrir los pecados. En ese entonces se usaba que la sangre del animal para el perdón de la persona y reconciliarse ¿qué? Con Dios. Esa es una. Y vamos a leer Salmos 32.1. Salmos 32.1 dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Entonces podemos ver que es cubrir. Estamos viendo que es cubrir cuando se cubren los pecados, y eso lo hacían ¿qué? En ese entonces ¿a través de qué? De la sangre. Pero hoy tenemos un mejor pacto, una mejor sangre, que fue la sangre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, derramada en esa cruz. Amén. El cual nos proveyó esa cobertura para el perdón de ¿qué? De nuestros pecados, de todo aquel que llegue ¿qué? A sus pies. Amén. Amén. Entonces ahí podemos ver que ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra keeper. Amén. Entonces también podemos ver otra forma de cubrir con el fin de ¿qué? De proteger. Y eso lo vamos a ver en el Salmo 91, versículo del 3 al 4. Salmo 91, versículo del 3 al 4. ¿Pueden leer? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga en su verdad. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? ¿Dónde encontramos la protección? ¿Bajo la sombra de qué? De sus alas. El Salmo 91 es un salmo de qué? De protección. Y ahí podemos ver la providencia protectora de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, como la protección de Dios, el cuidado de Dios y la cobertura de Dios son completas, Él nos da ¿qué? Protección, una providencia protectora, nos da una providencia sustentadora y también nos da una providencia proveedora, porque Él nos provee. Amén. Él nos sustenta y Él ¿qué? Nos protege. Entonces, en Él, en Cristo Jesús, estamos ¿qué? Completos. Entonces, nuestra cobertura depende de ¿qué? Del Dios Altísimo. Amén. Vamos a Salmos 57, versículo 1. Salmos 57, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Amén. Entonces ahí podemos ver esa protección. ¿En qué tiempo? En tiempos de ¿qué? De tribulación. La confianza de nosotros está ¿qué? En ese tiempo. ¿O acaso buscamos ese sustento bajo de una institución, una membresía, para que nos ayuden en las tribulaciones? Ellos nos cubrirán a nosotros, nos protegerán en medio de tribulaciones cuando estamos atribulados. Nadie, ¿cierto? Porque yo no voy a dar la carga tuya de tu tribulación, porque imagínate, yo llevaría esa carga si no puedo ni con la mía, y voy a llevar la carga de otro. Ninguna institución va a proveer ese cuidado. Entonces, ¿quién lo tiene? Solamente Dios. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí mientras pase ¿qué? Este valle de sombra de muerte, mientras pase este desierto, mientras pase esta aflicción, Señor, tienes que
Guárdame, Padre amado, ¿cierto? Entonces, sabemos que proviene de quién? La protección de nuestro Dios Altísimo. ¿Estamos claros ahí, cierto? Amén. El hombre no da protección. Nosotros somos ¿qué? Instrumentos de Dios, somos embajadores de Dios y somos ¿qué? Ayudadores, todos somos ¿qué? Hermanos en Cristo. ¿Para qué? Para llevarnos las cargas los unos con los otros, aconsejarnos, dándonos fuerza, dándonos aliento. ¿Y qué le podemos darle al hermano cuando está en ese tiempo? Una palabra, que confíe en las promesas del Señor, que confíe en lo que Dios ha estipulado en su palabra, que aunque andemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, ¿cierto? Para eso estamos nosotros, para ayudarle, aconsejarle y que podamos ¿qué? Poder caminar por el camino correcto sin desviarnos. Amén. Entonces, otra providencia que proviene de nuestro Señor Jesucristo es la providencia ¿qué? Sustentadora. Y se refiere a sustentar es sostener o respaldar a alguien o algo para que no se caiga. Cuando tú sostienes algo, ¿cierto? Lo sostienes ahí para que no se vaya en ningún lado ni se vaya a caer. Esa es la providencia sustentadora. Y dice, ¿quién nos sustenta? El Señor. Cuando nosotros estamos debilitados, cuando no queremos continuar, cuando vemos el camino de la vida muy pesado, Él es el que nos va a sostener para que nosotros podamos continuar y seguir ¿qué? Adelante. Amén. Vamos a leer Isaías. Dice la palabra de Dios: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Amén. ¿De qué podemos ver aquí? Que Él es ¿qué? Nuestra fuerza. ¿Qué nos dice? Que no desmayemos. Amén. Entonces Él es el que nos da las fuerzas cada día. Él es el que nos alienta. Entonces, ¿a dónde debemos llegar? Es a Él. Como les dije al principio, nosotros que podemos dar consejos y todo, pero no, nosotros como personas no podemos depender de otra persona. ¿Por qué? Porque la palabra es: maldito el hombre que confía ¿qué? En el otro mundo. Nuestra confianza está ¿qué? En el Altísimo, en Dios solamente, en Él. Proverbios 2:8. ¿Quién lo lee, por favor? Dice: es el que te guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Amén. Entonces, Él es que nos preserva ¿qué? En el caminar, ¿cierto? Él es el que nos va a guardar. Él es el que nos va a proteger. En Él está nuestra confianza, nuestro pronto auxilio en Él. Dios es nuestro sustentador. Él es la fuente de ¿qué? De toda fortaleza, y es un apoyo ¿qué? Inagotable. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Si vamos a caminar, en este caminar debemos ¿qué? De confiar en el Señor. No hay que confiar en el sistema de este mundo, porque el sistema político de este mundo va de mal en peor. No podemos confiar en lo que el hermano nos va a regalar, o no podemos confiar ni siquiera en el trabajo nuestro. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos está proveyendo ese trabajo. Entonces muchas veces ponemos la confianza más en el trabajo que en lo que Dios para nuestras vidas. Muchas veces damos todo por el trabajo y a Dios se nos olvida darle la gloria y la honra a Él, porque a través de Él es que estamos ¿qué? Siendo sustentados por medio de ¿qué? De ese trabajo. Amén. Y otro que es la providencia proveedora. Él provee a nosotros y significa suministrar o facilitar lo que se necesita. Y en la Biblia Dios es visto como ¿qué? Como el proveedor que satisface las necesidades de su pueblo. Vamos a leer Mateo 6, versículo 25 al 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que sabéis qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Amén. Amén. No valemos más nosotros que los animales, que los aves, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿por qué nos preocupamos mucho? Nos afanamos el día a día por la provisión, pero tenemos que tener la confianza en Dios. Si nosotros no ponemos la confianza en el Señor, siempre vamos a vivir ¿qué? A medias. Vamos a tener tiempo de ¿qué? De pruebas, de tribulaciones, sí, pero confiando en el Señor, todo va a ir mejor. Amén. Amén. Y ahí mismo ese capítulo vamos a leer el 31 al 33. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, ¿qué? Buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las preocupaciones que tenemos, ¿eso qué son? Añadiduras. Pero principalmente debemos enfocarnos en su reino, en las cosas del Señor, involucrarnos en Él, en lo que Él nos demanda. Pero primeramente hacemos lo contrario. Queremos buscar primeramente los afanes para poder darle gracias a Dios, pero es lo contrario, darle gracias a Dios en todo momento y en todo tiempo, y aferrarse a Él. Que todas esas cosas, habla que del vestido, del alimento, esas cosas son ¿qué? Añadiduras. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Él lo sabe perfectamente. Amén. Vamos a leer Salmos 23 para terminar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de deliciosos pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, conforme mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundarán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosada. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por la días. Amén. Amén. Podemos ver este hermoso salmo que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero eso cuando ¿qué? Cuando ponemos la confianza en Él, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, suceden estas cosas. Él es mi pastor y nada me faltará. Dice, confortará mi alma. Y en el 5 dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué dice esto? Que aquellos que te han querido ver caído, aquellos que te hacen mal, que te quieren ver destruido delante de sus ojos, Dios ¿qué? Te va a bendecir. Dios te va a bendecir delante de ellos, porque ellos van a mirar el mal que te han deseado a ti, pero Dios los bendice a uno cuando colocamos ¿qué? Esa confianza en Él. Él nos levantará y levantará nuestra frente, pero nosotros debemos estar ¿qué? Confiados en estas promesas que están aquí. En estas promesas dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces tenemos que vivir con esa fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener la fe. Bueno, si el Señor ha dicho que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, debemos de creerlo así. Aunque andemos por ese valle de sombra y de muerte, debemos de creerlo, que el Señor nos va a sustentar. Amén. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y sabemos que el pastor que usa una vara y un callado. La vara es para defender a las ovejas. La vara en ese entonces tenían como unas puntas, unos hilos ¿para qué? Para defenderlo de los lobos, de cualquier animal que viniera a atentar contra las ovejas. Y el callado era como un bastón. Si ellas se iban a desviar de camino, las jalaba y las enderezaba para que siguieran derecho. ¿Y ese quién hace todo eso? Nuestro pastor. Nuestro pastor, nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo, el pastor de pastores. Dice, unges mi cabeza con aceite.
Él es que unge nuestra cabeza con aceite. ¿Y qué hacen los pastores en los rebaños y en las ovejas? ¿Por qué le echan el aceite? ¿Por qué? Porque como las ovejas se golpean, se hieren, eso se le infecta y ¿qué llama? Eso llama insectos. Hay unos insectos que se le colocan ahí, siembran huevitos y le van criando gusanos, infecciones y todo eso. El aceite ¿qué hace? Le cubre como una barrera, una protección, como un repelente. Y además que refresca sus heridas, refresca su cabeza. Eso se quiere decir, unge mi cabeza con aceite. Y Él es nuestro pastor. Y sabemos que Jehová es mi pastor. Y el pastor cuida bien ¿qué? A sus ovejas, que no se desvíen del camino, las defiende de los lobos rapaces. Y cuando está herida, ¿qué? La unge, la cuida. O eso lo hace un hombre, lo hace una institución, lo hace una membresía. No es cierto. Solamente lo hace ¿quién? Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque hoy lastimosamente hay muchos que quieren tener una cobertura sobre otro, y eso quiere decir muchas veces se ve como una dictadura. Lo amenazan que si te vas no estás bajo nuestra cobertura, y lo reflejan como la cobertura porque vas a recibir la misma unción que tiene el líder de esa iglesia, se la va a pasar al otro. Cuando la unción ¿qué? La unción se refiere ¿qué? Al Espíritu Santo. Esa es la unción, no es más nada, es el Espíritu Santo. ¿Y quién nos da el Espíritu a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos entender que la única cobertura que nosotros tenemos y dependemos es de que está sentado en su trono, ¿cierto? Amén. En medio de esa luz inaccesible, nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, entender y confiar en las promesas del Señor. No es venir de domingo a domingo, escuchar y en la semana vamos a vivir atormentados, ¿cierto? Porque no se están viendo las cosas. Es de vivir de lunes a domingo. Lunes a domingo toda la semana, meditando la palabra del Señor, meditando sus promesas. Y más aún cuando estamos pasando ¿qué? El tiempo de ¿qué? De aflicción y de prueba. Amén. Amén. Padre, gracias por esta palabra, Señor.